Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Cassid. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. La escasez de chips era menos crítica detrás de las líneas de la cadena que detrás de las líneas de PLF, pero la idea de que todo el mundo tuviera un teléfono móvil, o incluso un teléfono fijo, ahora era ridícula. Afortunadamente, los teléfonos públicos habían vuelto a aparecer como se esperaba. Sin embargo, a pesar de que había 3 teléfonos disponibles, había un poco de cola. A Izuku le llevó 15 minutos conseguir sus 5 minutos en la cabina telefónica, aunque en realidad no le importó. Le dio tiempo para planificar lo que diría y a quién intentaría decírselo. Lo siento, este número no está disponible. Bueno, no había ninguna razón para asumir que Aizawa todavía tendría el mismo número. Lo siento, este número no está disponible, y había aún menos motivos para suponer que False Flag todavía tendría el mismo número. Lo siento, en cualquier caso, es posible que ese nunca hubiera sido el número de Nezu. Lo siento no, Tsukauchi. Lo siento, no, hombre que Sahiri. Izuku estaba bastante seguro de que había marcado un número, de todos modos. ¿Hola? Preguntó con voz ronca la abuela de alguien. Lo siento, número equivocado. Se estaba quedando sin opciones. No podía llamar a Katsuki o a su madre de la nada. Les daría un infarto y causaría el caos. Ya habían pasado 3 de sus 5 minutos. La fila detrás de él no era demasiado larga, pero no le apetecía esperar otro turno. Se le ocurrió una idea. Departamento de soporte de UA, resolución de problemas, dijo con voz monótona un joven. Oh, gracias a Dios. Necesito hablar con Hatsume Mei urgentemente, comenzó, estoy en un teléfono público y solo me quedan 2 minutos y es extremadamente importante. Está bien. ¿Nombre? Miera Izuo, dijo. Aún no le revelaría su verdadero nombre a nadie. 30 segundos transcurrieron en silencio. Vamos, Hatsume. Hola, preguntó, con la voz entrecortada por la confusión y la inquietud. ¿Ha explotado algo? Lo siento mucho. ¿Están todos bien? Lo arreglaré. Hatsume, soy Midoriya Izuku, interrumpió. Estoy afuera, frente a los cines del centro comercial donde la clase 1 asistió una vez a una película terrible sobre la guerra del AMLA y realmente necesito que alguien que sepa que estoy vivo venga a recogerme. Estoy a punto de quedarme sin tiempo en esta llamada, por favor, avísale a Nezu a False Flag o a Aizawa, supongo, que estoy aquí y necesito que me recojan. No estoy herido, solo cansado, y tengo una motocicleta que quiero conservar. Está bien, dijo rápidamente y momentos después volvió el tono demarcado. Izuku suspiró, colgó y dejó la cabina libre para la siguiente persona que llamó, una joven demacrada con toda una vida de dolor en sus ojos. El espía se sentó en una pared de ladrillos baja, apoyó un pie en su motocicleta y esperó. Las cabinas telefónicas se llenaban de llamadas de un usuario a otro. Los pájaros se peleaban por unas cuantas patatas fritas que alguien había tirado en el centro del aparcamiento, que estaba prácticamente desierto. La mayoría de las tiendas habían cerrado. Algunas de ellas habían sufrido daños durante la batalla de UA y habían sido tapiadas al azar. Lo más probable era que la mayoría de ellas nunca volvieran a abrir. ¿Realmente valió la pena todo esto? Preguntó Izuku a nadie. ¿Qué ganó alguien? Perdí mi nombre, mi hogar y a un amigo tras otro. Monoma perdió a sus padres. Incontables personas perdieron sus medios de vida y sus hogares. Muchos otros perdieron la vida, o al menos su inocencia. Y al final, Shigaraki, que pensaba que tenía todo por ganar, solo tenía la cabeza que perder. G. Casi se rió de su propia broma macabra. Qué inútil pérdida de tiempo, sangre y energía. Qué tontería, es todo tan estúpido. Dio una patada a una piedra en la calle y la vio dispersar a otras de su misma especie en un torbellino caótico. Una camioneta negra se detuvo lentamente y Aizawa se bajó. Estudiante y profesor se miraron fijamente. Fosa se puso de pie lentamente, juntó las manos detrás de la espalda y se puso firme mientras Eraserhead lo miraba con ojos oscuros e ilegibles. Niño problema, dijo Aizawa por fin, agachando la cabeza de modo que inmediatamente se vio obligado a apartarse el pelo largo y grasiento de los ojos. Eso no era una pregunta. Ni siquiera era una declaración. ¿Cómo se suponía que debía responder el espía? Lo siento, dijo Izuku a falta de una mejor idea. Aizawa levantó la cabeza de golpe y su mirena se tornó feroz como la de un águila. Izuku habría retrocedido si no fuera por la pared que tenía a sus pies.
No te atrevas a disculparte por no estar muerto. La bicicleta está atrás, niño problemático, dijo Aizawa, mientras abría las puertas y ayudaba a mover la máquina. Unos momentos después, Izuku se subió al asiento del pasajero y cerró la puerta con un poco más de fuerza de la necesaria mientras se desplomaba contra el respaldo. Aizawa se alejó de la acera y comenzaron a avanzar lentamente por las instalaciones militares que ahora rodeaban a Ua. Los edificios que habían sido reemplazados después del ataque del PLF eran todos construcciones prácticas, enormes apartamentos destinados a ser viviendas temporales para personas desplazadas, cuarteles generales, fábricas de armas, hangares de vehículos, laboratorios de apoyo, todo era feo, construido en un plazo ajustado y con un presupuesto minúsculo, sin que la viabilidad a largo plazo fuera importante. Las paredes de hormigón desnudo y los barrotes en las ventanas diminutas daban a toda la ciudad el aura de una prisión gigante. Las cáscaras de los edificios destruidos, que aún no se habían reparado ni reemplazado, solo aumentaban la penumbra. Solo en la superficie le recordaba a la ciudadela. En la instalación central del PLF, casi todos eran militares en servicio activo. Allí los civiles seguían siendo mayoría y muchos niños, algo inaudito en la ciudadela, jugaban en los parques municipales o trotaban pegados a los talones de sus padres. Las calles, a diferencia de los edificios, habían sido reparadas, el pavimento estaba fresco y brillante, y había muchísimas plantas. Había parterres y árboles por todas partes, claramente atendidos por individuos con peculiaridades que proporcionaban los mejores dedos verdes. La gente todavía se preocupaba por este lugar, todavía tenía grandes esperanzas en él. Esa era una diferencia refrescante con la estéril ciudadela o aldea y su vecindario circundante que había sido abandonado a los caprichos de la maleza. Nadie tenía esperanzas reales en esos lugares. ¿Dónde has estado, Midoriya?, le preguntó Aizawa en voz baja, y el nombre ya no le sorprendió. La semana de viaje había sido buena para él. Había logrado poner en orden algunas de las partes más desastrosas de su cabeza y el sonido de su nombre de nacimiento ya no lo golpeaba como un rayo. Incluso había pasado unos minutos practicando cómo presentarse ante un cuervo curioso. Escuché un rumor de que alguien te había visto huyendo del territorio del PLF hace casi una semana, continuó Aizawa, pero no había detalles. No estábamos seguros de si lo habías logrado o no. Wardog te dijo que me vio. ¿Qué? Aparentemente no. Entonces Wardog no estaba trabajando lo suficientemente cerca de la cadena como para dar informes directos, solo lo suficientemente cerca para transmitir rumores. Bueno, la información debe provenir de ella de una manera u otra. Ella es la única que me vio, la única que no es un soldado del PLF y también está muerta, de todos modos. Aizawa lo miró de reojo mientras esperaban en un semáforo en rojo, abriendo y cerrando la boca unas cuantas veces. ¿Qué? Probablemente eso sonó un poco descabellado sin ningún contexto. Es una larga historia. Hazlo breve. Estaba conduciendo un camión y Stein me perseguía en una motocicleta. Choqué. Encontré a Wardog. Wardog destrozó a Stein y me envió de regreso a casa. La luz estaba verde y Aizawa estaba deteniendo el tráfico. ¿Qué demonios, Midoriya? Fosa no pudo evitar que una sonrisa divertida se dibujara en su rostro. Espera a que escuches el resto. Estás haciendo maravillas con mi ansiedad, Midoriya, se quejó Aizawa en voz baja mientras finalmente atravesaba el verde. Un sistema de defensa antimisiles ocupaba ahora la mayor parte de la manzana de la izquierda. En ese lugar solían vender muebles. Izuku nunca habría comprado uno de sus horribles sofás, pero habría preferido la mueblería a los misiles. ¿Quién sabe si estoy vivo?, preguntó finalmente el espía. Yo, False Flag, Nezu, Tsukauchi, Naiktai, Hatsume, un puñado de oficiales de inteligencia militar que nunca has conocido y Wardog, supongo. Entonces ni mi madre ni mis compañeros de clase. No, y tú sabes por qué. Sí. Decírselo habría sido inconcebible por varias razones. En ese sentido, probablemente deberías saber que Midoriya Inko adoptó formalmente a Monomaneito aproximadamente un mes después de que sus padres fueran asesinados. Eso, de alguna manera no le sorprendió y ciertamente no le decepcionó. Era reconfortante que se hubieran encontrado después de sus tragedias. Bien. En los días en que Kacchan se había vuelto contra él por primera vez, justo después de enterarse de que no tenía ningún don, Izuku a veces había fantaseado con tener un hermano con quien jugar. Estaba feliz de tener un hermano, pero sería bueno si las circunstancias no fueran tan miserables. ¿Qué está pasando con respecto a la guerra?, preguntó Izuku.
No he tenido la oportunidad de ver ninguna noticia supongo que han pasado 5 días. De hecho, había estado evitando las noticias. Había sido bastante fácil dados sus hábitos de viaje y no había nada que pudiera hacer con lo que pudiera leer en los periódicos, salvo volverse loco de preocupación con cada titular. Shigaraki fue asesinado hace 5 días en circunstancias poco claras. Los anuncios oficiales del PLF, o los más oficiales dado que hay múltiples facciones compitiendo por el control, dicen que fue asesinado por un espía de la cadena, pero los rumores que hemos escuchado son extremadamente extraños. Alguien dijo que Destro lo mató, como el Destro original, no Redestro. Por supuesto que fue Destro, no Redestro. Dark Shadow mató a Redestro mucho antes de que Shigaraki muriera. Aizawa emitió una especie de sonido de ahogo y el coche aminoró bruscamente la marcha. Sombra oscura, pero... Probablemente no quieras saberlo, interrumpió Izuku. Yo daré el informe, estará en el informe, pero no hay buenas noticias allí. Soy el único estudiante que vas a recuperar. Oh. Si una sola palabra pudiera aplastar un alma, la de Izuku quedaría en pedazos. Lo lamento. Lo que quieres decir es que sabes que no fue tu culpa, ¿verdad? Lo que le pasó a Tokoyami y a Dark Shadow. ¿Lo entiendes? Todos nos culpamos a nosotros mismos, Izuku se encogió de hombros. Pero sí, sé que no fue así, aunque pensé que me culpabas a mí, admitió. No, susurró Aizawa. No, nunca te culpé. Me culpé a mí mismo por lo que le pasó a Tokoyami y por lo que pensé que te pasó a ti después, y no puedo empezar a decirte cuánto lamento que hayas pasado el último medio año pensando que estaba decepcionado de ti. No estoy decepcionado de ninguno de ustedes. ¿Entiendes? Ninguno de ustedes. Se detuvieron en otro semáforo en rojo. 2 tanques y un vehículo blindado pasaron por la intersección con lo que parecía ser un elefante detrás de ellos. Un helicóptero aterrizó en un edificio vecino y 2 personas vestidas de negro saltaron de él como ninjas. Estoy orgulloso de todos ustedes, los que regresaron, los que no lo hicieron, Aizawa agregó las palabras finales en un susurro. Oh. Fosa se vio obligado a hacer una pregunta desafortunadamente relevante. ¿Quién más murió? Dijo Izuku con voz apagada. Había sido demasiado esperar que Tokoyami y Dark Shadow fueran las únicas víctimas mortales entre sus compañeros de año. Ha sido, hace casi 2 meses. La clase B perdió a Shoda apenas unas semanas después de que comenzara la guerra, y Tokage y Rin fueron asesinados hace unas 2 semanas. En otros años, las muertes fueron más altas, y no iba a enumerarlas todas. Oh, dijo Asido, nunca supo muy bien cómo interpretarla, qué pensar de sus ojos desorbitados o de sus extrañas sonrisas, era tan despistada pero tan infaliblemente cariñosa, un poco como Kami en algunos aspectos. Apenas conocía a Shoda, Tokage y Rin. Tendría que dejar todo ese duelo a otros. No tenía pena de sobra para sus conocidos. Lamento no haber podido volver a ver a Asido. Era muy dulce. Sí. Lamento que no puedas volver a verla también. Y ella murió pensando que yo estaba muerta. Sí. Nunca podré aclarar las cosas. De alguna manera, eso es lo que me hace querer llorar ahora, pero no pudo encontrar las lágrimas. Por fin apareció la OA. Parecía casi la misma, pero con más edificios, más vallas, más puertas y puestos de control. Cámaras, láseres y balizas para frustrar los teletransportadores llenaban el campus como un bosque. Vehículos blindados entraban y salían de un búnker subterráneo y ahora había un pequeño aeródromo justo detrás de los dormitorios. False Flag cree que usted mató a Lady Nagant, no era exactamente una pregunta. Encontramos su cuerpo en las alcantarillas, sobre un charco de vidrios rotos. Fosa resopló. Se lo merecía y se dio cuenta de que yo era un traidor. La golpeé hasta casi matarla con un trozo de varilla. No le creía Flag, admitió Aizawa. Pensé que tenía que ser otra persona, una luchadora de peso pesado con una mejora en fuerza y velocidad. Quiero decir, no estaría seguro de poder ganar una pelea contra ella. Venciste a Stein. Podrías haber vencido a Nagant en una pelea cuerpo a cuerpo. Pude apuñalarla antes de que pudiera hacer un solo movimiento contra mí, y ella no esperaba que comenzara a lanzarle varillas de refuerzo en la cabeza. ¡Qué locura!, murmuró Aizawa. Espera a que te cuente sobre las otras cosas que he hecho. No estoy seguro de si estoy deseando que llegue este informe o lo temo. Bueno, supongo que probablemente será Nezu quien te informe y yo solo escucharé las cosas que él decida que necesito saber. Tal vez sea mejor así.
Entonces, Nezu dejó su té. Para resumir, pasaste meses encubierto sin apoyo durante los cuales mataste a más de una docena de soldados, principalmente aquellos en posiciones clave durante batallas críticas. Mataste a un policía militar de alto rango para robar su libro de códigos, luego asesinaste al francotirador más hábil del PLF. Fotografiaste y transmitiste docenas de documentos de alto secreto, saboteaste los laboratorios centrales del PLF, desataste gnomos vengativos que mataron a docenas de soldados del PLF, incluido Redestro, luego impediste que el PLF resucitara a All for One y azuzaste a Destro contra Shigaraki Tomura, lo que llevó a la muerte del comandante del PLF, antes de finalmente alimentar a Wardog con Stein. Sonaba un poco ridículo cuando lo decía de esa manera. Sí. Izuku tomó un largo sorbo de su propio té. Tanta deliciosa azúcar y crema, el strudel también era increíble. Había olvidado cuánto amaba los pasteles de frutas, o tal vez nunca se había dado cuenta en primer lugar. Y tienes a tu compañero de escuadrón secuestrado en tu bolsillo. Sí, dijo Fosa, dejando el globo terráqueo sobre el escritorio de Nezu con cuidado. Me gustaba mucho. Éramos amigos, pero dudo que quiera volver a verme. Ya veremos, dijo Nezu mientras inspeccionaba el globo. Bueno, creo que es seguro decir que eres, con diferencia, el agente encubierto más exitoso de la guerra, superando a False Flag por un amplio margen. Utsushimi Kamie también lo hizo bastante bien, murmuró Fosa. Nezu no sabía nada de ella. Sabía de la advertencia previa del ataque a UA que había logrado deslizar en manos de la cadena, pero no el origen de la advertencia. Nezu suspiró. Su destino es lamentable. Ojalá fuera una rareza en esta guerra. Me encargaré de que sus antiguos compañeros de clase en Shiketsu estén informados, así como también sus padres, supongo. Era mucho más probable que sus compañeros de clase se preocuparan. ¿Ya se enteró mi clase o mi familia de mi existencia? Nezu asintió. Tu madre ha sido informada. Te está esperando en su apartamento. Pensamos que sería mejor avisarle primero. Podrás volver a presentarte a tus compañeros de clase cuando estés lista. Izuku miró fijamente el té que le quedaba, repentinamente mareado, sin saber qué decir o sentir. ¿Qué pensaría su madre de él ahora? ¿Después de todo lo que había hecho? ¿Después de engañarla y abandonarla? ¿Después de perder la cuenta de todas las vidas que había tomado, con los rostros de sus víctimas difuminándose en un feo collage como una pintura de acuarela arrojada al océano? Es confuso, dijo al fin. Yo tengo problemas para recordar exactamente cómo es mi madre. Durante tanto tiempo no pude pensar en ella, ni en Katsuki ni en ninguno de mis amigos. No puedo imaginarlos bien en mi cabeza. Yo tampoco recuerdo exactamente cómo era yo. Nezu juntó los dedos delicadamente. Quería preguntarte sobre eso. Nadie ha visto al reparador de rostros desde la incursión de Angband, pero existe la posibilidad de que podamos encontrar a alguien capaz de restaurar tu apariencia. Izuku frunció el labio. No. Eso era suyo, quiero decir que no encaja. Había pasado tanto tiempo acostumbrándose a su nuevo rostro. Este era él, ahora, la versión que había vivido la guerra, luchado y sufrido y visto cosas indescriptibles, hecho cosas indescriptibles. No estaría bien llevar la cara inocente de su yo pasado y llevar las cicatrices de una docena de batallas y asesinatos. Tampoco quería cortarse el pelo. Quitarse el uniforme del PLF lo había distanciado de Izuo. No necesitaba cambiar su cuerpo. Su apariencia era suya y le gustaba y necesitaba algo de estabilidad en su vida en este momento. Está bien. No me preocuparé por eso por el momento. Si cambias de opinión, házmelo saber. Eso es todo. Eso es todo por ahora. No espero que te vuelvan a llamar para luchar, lo que significaba que el esfuerzo bélico iba bien, pero te avisaré con la mayor antelación posible si las circunstancias cambian. Gracias. Nezu sonrió, levantando las orejas mientras sus pensamientos se aligeraban. Debo decir que es un absoluto placer tenerte de vuelta sano y salvo, Midoriya. No te puedes imaginar lo emocionado que estaba al saber que me había equivocado por completo sobre tu destino, y aquí estás, de vuelta sano y salvo y posiblemente el agente individual más exitoso e importante de toda la guerra. Las mejillas de Izuku ardían y trató de rechazar el cumplido con una serie de negaciones balbuceantes, pero Nezu simplemente negó con la cabeza y habló por encima de él. Bienvenido a casa, Midoriya Izuku. No sabía qué decirle a su madre. Sabía qué decirle a Nezu, cómo dar un informe, pero su madre, las palabras le fallaron a Izuku. Fosa tampoco fue de ayuda en ese aspecto. Afortunadamente, las palabras eran innecesarias.
Su madre lo agarró como un torniquete y lo tiró hacia el sofá a su lado, luego lo agarró y le besó el cabello sin decir nada en absoluto, las lágrimas corrían libremente por su rostro. Lo sabían. Lo sabían desde la batalla de Wei, no me lo dijeron, susurró, con palabras entrecortadas que ocultaban furia. Ahora sabía qué decir. No podían, explicó Izuku. No podían dejar que nadie lo supiera, porque si de alguna manera se filtraba algo sobre mí, me matarían y porque, dudo que alguno de ellos realmente esperara que regresara con vida. Fosa no había esperado regresar con vida. Hasta el último momento, hasta que Destro pronunció su discurso, Izuku ni siquiera había intentado regresar con vida, en realidad no, porque ¿para qué intentar hacer lo imposible? Había otras cosas en las que centrarse, cosas alcanzables. ¿Qué tan cruel sería decirte que en realidad todavía estaba vivo y luego decirte que me habían asesinado solo un mes después? Puedes estar enojado conmigo por no haber regresado a casa, pero no es justo estar enojado con Nezu por no decirte que estaba vivo. Su madre le apoyó la cabeza en el hombro y él se permitió relajarse lentamente, muy lentamente, con sus caricias. Había pasado mucho tiempo desde que se permitió bajar la guardia. La relajación llegó con una nueva oleada de agotamiento. Bien podría quedarse dormido en sus brazos. La estaba engañando, sentado allí, todo dulce y tierno, como antes de la guerra. Ella no tenía idea de en qué se había convertido. He hecho cosas terribles, le dijo el espía. No podía dejar que siguiera abrazándolo cuando no conocía a la criatura que sostenía en sus brazos. No estaría bien. Lo siento, le susurró al oído. Su tono le recordó el día en que descubrió que no tenía ningún don. Lo siento mucho, Izuku, siento mucho no haber podido protegerte, siento mucho que mi generación no haya podido protegerte. ¿Qué? Los adultos no pudieron mantener unido al país y los niños sufrieron por ello. Esta nunca debió haber sido su guerra, dijo con desdén. Todos les fallamos y lo siento mucho. Maté gente, lo sé. Ni siquiera los recuerdo a todos. ¿Entiendes? Maté a toda esa gente y ni siquiera sé quiénes eran, y era tan fácil decirlo, tan fácil dejar que Fosa tomara las riendas y explicara los hechos con una objetividad fría y cruel. No tienes que contármelo si no quieres, se apartó para mirarlo a los ojos, pero no vas a asustarme para que me aleje de ti, Izuku. Puedes intentarlo todo lo que quieras, una y otra vez hasta que estés convencido de que nada de lo que digas hará que me aleje de ti. No voy a huir, no importa cuánto intentes asustarme. ¿Era eso lo que estaba haciendo? ¿Probándola? ¿Intentando ver cuánto podía decirle antes de que ella huyera de él con miedo? No voy a abandonarte. Eres mi hijo y te amo, sin importar lo que hayas tenido que hacer. Las palabras eran terriblemente suaves, pero provocaron una respuesta terriblemente violenta. Algo se quebró bajo sus pensamientos, y de repente los recuerdos reprimidos surgieron a la superficie de su cerebro. Rostro tras rostro, hombres y mujeres muertos y moribundos, escena tras escena de violencia y crueldad indescriptibles, miseria tras miseria que nunca antes se había permitido sentir porque no había espacio ni tiempo, porque el siempre práctico Fosa hizo que su mente se concentrara en otras prioridades. Las pobres víctimas de Nagant Tenosu, cómo debieron sufrir de terror, cuán humillados y destrozados debieron sentirse al ver a miles de personas aplaudir sus brutales muertes, cuán increíblemente injusto fue que sus amigos y familiares nunca tuvieran un cuerpo para enterrar. Kamie, traicionada a diestra y siniestra una y otra vez, sin amigos a pesar de su mente brillante y su corazón de león, odiada por todos. PLF y Chain por igual, sus actos, su destino y su vida tan injustamente barridos al basurero de la historia. Tokoyami, perseverante, amable y fatalmente leal, muere por nada al lado de dos amantes condenados y deja a su pobre compañero sufriendo un destino peor que la muerte a manos de humanos que incluso los hombres del saco temerían. Asido, cuyo destino desconocido provocó pesadillas en las regiones más oscuras de su imaginación, Midnight, que luchó tan duro para seguir luchando y solo murió por su tenacidad hercúlea, Hound Dog, que salió a salvar vidas y al final ni siquiera pudo salvar la suya, Uakiya, que podría haber sido mucho más si le hubieran dado la mitad de una oportunidad. ¿Cuántos más? Demasiados para contar, demasiados para comprender. Sin embargo, de alguna manera no fue ninguno de esos destinos espantosos de amigos y profesores lo que le hizo llorar, sino el destino de la mujer de la que no sabía nada. Había una mujer a la que secuestraron, empezó Izuku con voz ronca. La convirtieron en Nomu, pero no hizo lo que querían, así que la encerraron en una celda de un laboratorio con todos los fallos. Recordó que odiaba al PLF. Solía ser abogada, o eso creía, pero no podía recordar su nombre.
Dijo que quería luchar contra ellos, matarlos hasta que encontrara a alguien que supiera su nombre. Nunca lo encontró. Murió sin nombre. Nunca encontró, nunca, no habría una lápida para ella, ningún monumento, ningún panegírico ni obituario en el periódico. Izuku nunca sabría quién era y cuando el propio Izuku muriera, ella sería completamente olvidada. ¿Por qué fue este destino el que de repente lo aplastó de dolor? El destino de Dark Shadow era objetivamente mucho, mucho peor. ¿Por qué fue este pensamiento, la idea de una mujer que ni siquiera podía tener una lápida, lo que lo hizo llorar? Su madre lo acurrucó contra su pecho y le acarició el pelo mientras sollozaba. No podía dejar de pensar en la Nomu sin nombre, preguntándose quién era. No podía recordar exactamente cómo era. Sus recuerdos de esa noche estaban llenos de fuego y plumas, pero de alguna manera su historia era la que atormentaba cada uno de sus pensamientos. La Nomu eternamente sin nombre, dispuesta a luchar y morir para recuperar una pizca de su ser humano. Luchó y murió y no obtuvo nada a cambio. Fracasó. El fracaso había sido su única opción. Nunca había habido ninguna esperanza para ella. Lo siento, le susurró su madre al oído. Todos lo sienten siempre. Gritó Izuku. Siempre. Pero seguimos haciendo estas cosas. ¿Por qué? La pregunta es impensable para los dolientes, pero bastante fácil de responder para los ávidos de poder. Al fin y al cabo, quienes inician las guerras rara vez son los que sufren las consecuencias de la guerra. Su madre no tenía respuesta a la cruel pregunta, pero tampoco necesitaba darla. Eso no era lo que Izuku necesitaba. Necesitaba un hombre en el que llorar y ella podía proporcionárselo. Ahora tengo un hermano, ¿sabes? Dijo Izuku, acercándose lentamente a la celda donde Arashiro esperaba su traslado a un campo de prisioneros permanente. Se sentó en el catre, con un libro abierto en su regazo. Levantó la cabeza de golpe, dejando al descubierto las vendas que le cubrían el cuello, y cerró el libro de golpe. Que te jodan, Miera Izuo. Escupió su nombre falso como si fuera una maldición, con la voz ronca por la asfixia. Izuku no tenía energía para sentir nada más que tristeza. Sin embargo, necesitaba hacer esto, enfrentarla y atar el último hilo suelto de la vida de Izuo antes de volver sus ojos hacia Izuku. Sus dos padres fueron asesinados por el PLF porque no tenían don. Mi madre lo adoptó y es Midoriya. Midoriya Izuku es mi nombre real. Arashiro giró la barbilla bruscamente, de cara a la pared. Siento que te debo, bueno, mi historia completa al menos, las partes de las que me permiten hablar de todos modos. Ninguna respuesta. No esperaba una. Cuando era estudiante de secundaria me secuestraron. No recuerdo mucho de eso. Regresé con algunas cicatrices desagradables y algunas habilidades nuevas y algo de trauma, y recuerdos que no eran míos. Ella lo honró con una mirena ante eso, un poco de sorpresa se mostró antes de controlar su expresión. Decidí que quería ayudar a otras personas como yo, las personas desaparecidas, así que cuando llegué a la UA me uní al camino de héroe encubierto. Mi mejor amigo iba a estar en primera línea. Supongo que todo salió bien, hasta que llegó el barrio Camino, todo se descontroló después de eso. Estaba en la montaña Gunga al comienzo de la guerra. Vi a mi compañero de clase Tokoyami Fumikage y su compañero Dark Shadow atacar a Gabi. Eran pasantes de Hotz y nunca creyeron que fuera culpable del asesinato del que lo habían acusado. Resultó que al final tenían razón, no es que importara. Tener razón nunca parece importar, ¿verdad? Yo intervine, apunté a todos con una pistola. Les dije a Hotz y Gabi que se fueran, que tuvieran una buena luna de miel, y entonces mi mejor amigo nos encontró. Estaba furioso con Hotz por lo que le pasó a Besgeanist, y vi cómo todo se iba al infierno y no podía arreglarlo y al final mi mejor amigo fue enviado lejos en una camilla, a mí me enviaron en un carro de prisión a Outband sin ningún motivo, y a todos los demás los enviaron lejos en una bolsa para cadáveres. Arashiro lo miró de nuevo y esta vez había un toque de simpatía horrorizada en su rostro. Simplemente no podía ocultarlo, por mucho que intentara disfrazar la emoción. La historia de fondo que intercambié con nuestro escuadrón era cierta en su mayor parte. De todos modos, me habían pasado muchas cosas malas antes. Había visto a amigos casi asesinados frente a mí. Monoma. Había visto los cuerpos destrozados de personas que me importaban. Kuma. Me habían disparado. Le había disparado a alguien más. Moonfish. Casi me había mutilado hasta la muerte un hombre lobo, pero esto era algo más. Estaba tan indefenso, tan miserable y enojado y todo era tan inútil y luego estaba en prisión y no había nada que pudiera hacer al respecto. Y entonces llegó el PLF.
Tuve mucha suerte de que no me llevaran a la oscuridad y me dispararan esa noche. Sin embargo, todos mis amigos y familiares, pensaron que sí. Arashiro se sacudió en su lugar como si la hubiera abofeteado. Algo finalmente había atravesado su armadura. Sí, todos aquí pensaron que estaba muerta. No es realmente una sorpresa, ¿verdad? Ya sabes el tipo de cosas que hace el PLF. Asesinaron a cientos de personas la noche que atacaron Angband. Me escabullí de la redada porque podía decirle honestamente a los detectores de mentiras que era un fanático del AMLA, y los idiotas asumieron que el PLF y el AMLA eran lo mismo. No lo son. Camille tenía más razón de la que jamás supo. Ojalá hubiera podido decirle que no merecía morir así. No merecía estar allí en primer lugar. Izuku sacudió la cabeza, tratando de sacarse de la cabeza la cara desafiante de su amigo muerto. Supongo que eso no viene al caso. En realidad no tuve otra opción que convertirme en espía, al menos por un tiempo, y una vez que me instalé en el PLF, me sentí obligado a quedarme. Tenía mi deber, como tú tenías el tuyo. ¿Mataste a Uakiya?, gruñó Arashiro, mirándolo fijamente desde detrás de su flequillo despeinado. Sí. Más o menos. Me colé en el sótano de la ciudadela y descubrí que el PLF había robado el cuerpo de mi compañero de clase Tokoyami Fumikage y lo había convertido en un Nomu. Con su don acompañante todavía completamente consciente. El gruñido desapareció de los labios de Arashiro y palideció. Eso te horroriza y no sabes nada sobre ninguno de ellos excepto sus nombres. ¿De verdad puedes culparme por dejarlo libre? ¿De verdad puedes culparlo por arrasar como lo hizo? No dijo nada, volviéndose hacia la pared de nuevo, pero él había visto la vergüenza mientras subía por su rostro tiza. Ella habló en voz baja, todavía de espaldas a él, de modo que se esforzó por entender las palabras. Podrías estar mintiendo. Eres bueno en eso. Tal vez. Pero sabes perfectamente que el PLF hizo cosas al menos tan malas como las que digo que hicieron. No estás ciego. Sabes que estabas en el lado equivocado, pero no podías irte porque te preocupabas demasiado por tus compañeros de escuadrón y por la idea del PLF en lugar de la realidad, o algo así. En cualquier caso. No me conoces. Eso era una mentira descarada. Y no estoy del lado equivocado. Sonaba como una niña que insistía en que no había derramado su bebida, no le prestara atención a esa mancha de jugo fresco, y que su vaso estaba vacío porque se lo había bebido todo muy rápido. No hay vergüenza en elegir mal porque no entiendes la situación del todo o porque simplemente no puedes escapar. No me avergüenzo. Solo uno de ellos era un buen mentiroso. El chico que Naganta asesinó en Osu era el presidente de la clase de Kami en Shiketsu. Aparentemente, él fue el único que intentó mantenerse en contacto con ella después de que la expulsaran, el único que dejó en claro que le creía a pesar de la excusa de mierda que le dieron para echarla. ¿Te lo imaginas? Si fuera tu único defensor, tu último amigo, quien fue expulsado y brutalmente asesinado y luego disuelto en un charco de ácido para que no quedara nada que enterrar. ¿Y para qué? Nagant apretó la mandíbula mientras el prisionero luchaba por no reaccionar. Nagant lo sacó y lo asesinó como una demostración de fuerza, venganza por lo que ella afirmó que era un crimen de guerra, pero, de hecho, no lo era. Ya arrasó mi vecindario 2 veces, ¿sabes? Fui a buscar mi antigua casa. No queda nada, nada más que un cráter. No había forma de detener a ese loco sin matarlo. Mataron al amigo de Camille solo para demostrar que eran unos bastardos despiadados, dispuestos a hacer cualquier cosa para ganar. Lo mataron para demostrar un punto, para demostrar que la cadena debería tenerles miedo. Eso fue todo. Lo mataron solo para demostrar lo malos que son. Lo que le hicieron a Tokoyami y a Dark Shadow fue más de lo mismo, callarse la boca. Realmente debería haberte matado. Su labio se curvó y sus ojos se entrecerraron, pero no era furia en su rostro, ¿verdad? No, esto era otra cosa, demasiado difícil de ubicar. Habría sido mucho más seguro para mí, pero no pude hacerlo, no importa cuánto lo intenté, no pude hacerlo. Me preocupo demasiado por ti. Tampoco podría haber matado a Uakiya o Nishida yo mismo, y me rompió el corazón cuando Uakiya quedó atrapada en el fuego cruzado con Dark Shadow. Los otros, bueno, en algún momento de la guerra tienes que trazar una línea entre las vidas que te importan y las vidas que no. Es enfermizo. Es retorcido. Lamento que tenga que ser así. Las guerras civiles no deberían suceder. Todo en ellas está mal. Tienes todo el derecho a odiarme. Yo también me odiaría, pero sé que pensarás en lo que dije. No podrás evitarlo. Tal vez en unos años, cuando todo esto termine, podamos volver a hablar.
Te extraño. Sal de aquí, Midoriya, intentó susurrar, pero no había mucho ardor en su voz, más agotamiento que rabia. Él podía entenderlo. Adiós, Arashiro. Sin duda él también estaba exhausto, pero al menos no derrotado. Eso ya era algo. Las cortinas estaban bien cerradas, los deberes cuidadosamente guardados en cajas de cartón y las sábanas bien enrolladas. No habían tocado su estantería. Todos sus diarios de análisis de héroes estaban orgullosamente alineados. Al mirarlos, pensar en todas las cosas que casi lo fueron y de repente no lo fueron, todas esas cosas tiradas a la basura por culpa de All for One, Shigaraki y los idiotas del HPSC, le dolía como si una serpiente pitón estuviera apretando sus anillos alrededor de su corazón. Se apartó de los libros y pasó la mano por el viejo escritorio. Una fina capa de polvo le manchaba los dedos, partículas que se alzaban en una ráfaga que circulaba por toda la habitación. Esto era lo que Izuku había dejado atrás, el espacio vacío en el que una vez cabía su vida. Allí estaba, en polvo y cajas de cartón, en una cama vacía y cortinas que permanecían cerradas día tras día. Ese espacio era suyo para habitarlo, adaptarlo, llenarlo, pero ¿podría realmente volver a encajar en él? Podría ser como intentar meter a la fuerza una clavija cuadrada en un agujero redondo. Había pasado toda una vida desde que vivió allí, una vida larga, amarga y fría. No encajaba ni en su antiguo rostro ni en su antigua habitación. Obviamente, debería quedarse con su madre por ahora, independientemente de cómo se sintiera acerca de su lugar en los dormitorios. Ella merecía mantenerlo cerca después de la pesadilla por la que había pasado y él merecía mantenerla cerca. Se merecía el tiempo para llegar a sentir todas las cosas que se había estado perdiendo, el tiempo para saciar esas necesidades y deseos que había reprimido por necesidad. No había forma de saber qué le depararía el futuro. Podría continuar como estudiante de la UAN, alguna capacidad, pero quién sabía cómo se vería eso el mes siguiente y mucho menos el año siguiente. ¿Cómo se vería ahora? Los estudiantes de la UA eran soldados de primera línea, no solo los estudiantes de heroicidad, sino muchos estudiantes de apoyo y quizás algunos de educación general o incluso de negocios también. Este era un campamento militar por necesidad, aunque Nezu ciertamente intentaría mantener las lecciones en sesión en cualquier forma posible. No tenía sentido hacer planes con más de unos días de antelación, pero pensar en el futuro lejano le permitía posponer sus tareas actuales y, por tanto, era más que bienvenido. Estaba a punto de tener la conversación más difícil de su vida, con toda probabilidad. Hablar con Arashiro había sido bastante fácil una vez que se armó de valor para caminar hasta las celdas de detención para verla. Las palabras le salieron con facilidad. Probablemente esto no sería así. ¿Qué? Gritó una voz estridente desde el pasillo, informando claramente a Izuku del momento exacto en que Aizawa le dijo a Kacchan quien lo estaba esperando en la antigua habitación del espía. Siguieron discusiones rápidas, apagadas pero muy teñidas de indignación, y luego un golpe a la puerta. Pasa, Izuku se negó a permitirse retrasar esto por más tiempo. La puerta se abrió lentamente. Katsuki lo miró fijamente, con los hombros relajados, los ojos muy abiertos, casi llorando. Dio un paso adelante como un zombi, moviendo los pies al azar frente a él a cada paso. «Hola, Kacchan», dijo Izuku mientras la puerta se cerraba. «Hola, nerd», dijo el rubio, estrangulado. Una terrible y reciente cicatriz se arqueaba en su mejilla. El corte apenas le había tocado el ojo. El pelo normalmente esponjoso de su amigo había sido cortado muy corto, probablemente para ocultar que se había quemado casi hasta el cuero cabelludo en el lado izquierdo. Katsuki miró al espía, sobre todo su rostro y su pelo. Izuku se movió nervioso bajo el escrutinio. La expresión de Katsuki cambiaba como en una máquina tragamonedas. Rabia, luego asombro, luego alegría, luego indignación, luego absoluta miseria, luego... El rubio se desplomó de rodillas, como si le hubieran cortado las cuerdas. Izuku, lo siento mucho, sollozó, golpeando el suelo repetidamente para que Izuku se lanzara hacia adelante para atrapar la muñeca de su amigo, para evitar que le rasgara la piel, o rompiera el suelo. Kacchan, detente. Todo lo que hago arruina tu vida. ¿Yo qué? Yo soy la razón por la que te secuestraron en la escuela secundaria. Yo fui la razón por la que moriste, y luego no estabas muerta y luego fui la razón por la que te secuestró la HPSC, la razón por la que moriste de nuevo. Todo lo que soy, todo, ¿por qué me hablas? Solo te arruino. Kacchan. Kacchan. Detente. Izuku agarró con firmeza la mano de su amigo.
Sabía que esta conversación iba a ser difícil, pero no se le había ocurrido que se convertiría en una repetición tan violenta de su último intercambio con Dark Shadow en el momento en que la puerta se cerró. Todo fue culpa mía. Sollozó la rubia. Sé que no todo fue culpa mía, pero también fue culpa mía. Sería absurdo si el sentimiento no fuera tan dolorosamente familiar y tan esperado. Todos nos sentimos así, le dijo Izuku a su amigo, abrazando firmemente al rubio poco cooperativo. ¿Eh? También tuve esta conversación con Sombra Oscura, en la ciudadela. Katsuki tosió. ¿Qué? Gritó, tan sorprendido por esa revelación que olvidó las abrumadoras emociones que lo habían empujado más allá del ámbito de la conversación racional. Bien. Esa había sido la esperanza al mencionarlo. Entré en uno de los laboratorios Nomu, un lugar donde guardaban a los fracasados. Dark Shadow estaba allí. Tokoyami estaba muerto, pero habían traído a Dark Shadow de vuelta. La cara de Katsuki se retorció en una máscara de horror repulsivo. Se culpó a sí mismo por todo lo que sucedió en la montaña Gunga. Y yo también lo hago aunque sé que no tiene ningún sentido. Y tú también. Así es como es. En realidad fue mi culpa, dijo Katsuki con voz entrecortada, con la cabeza casi colgando hasta el pecho. Si no hubiera aparecido cuando lo hice. Mira, tomaste una mala decisión al involucrarte en esa pelea, el rubio bajó aún más la cabeza, y eso no parecía posible, y si no lo hubieras hecho, tal vez las cosas hubieran salido mucho mejor, tal vez no, pero eso realmente no importa. Lo que hiciste terminó mal, pero dado lo que sabías y pudiste ver en ese momento y que no tuviste tiempo para pensar, simplemente no fue una mala decisión. Ellos eran el enemigo. Atacar al enemigo es lo que hacemos. Fosa nunca había considerado esto antes porque sabía que la motivación de Katsuki para atacar a Dabi era casi exclusivamente venganza, porque sabía que Dabi y Hawks eran desertores. La retrospectiva, como siempre, pintaba las decisiones ligeramente tontas bajo la luz más oscura. Atacar a un enemigo en retirada, especialmente a un enemigo tan peligroso como Dabi o Hawks, no era normalmente una buena decisión, pero como iba a saber Katsuki que Dabi y Hawks se estaban escapando en lugar de, digamos, activar algún tipo de arma defensiva o participar de algún plan nefasto que necesitaba ser detenido a toda costa? Había muchas circunstancias en las que Katsuki podría haber llegado a un punto muerto, Hawks y Dabi contra Fosa, Dark Shadow y Tokoyami, donde no atacar inmediatamente a Dabi o Hawks habría sido un gran error. Te diré lo mismo que le dije a Dark Shadow. Tú no lanzaste la bola de fuego, así que no es tu culpa. Eso es todo culpa de Dabi. ¿Qué le pasó? Sombra Oscura. Mató a Redestro y luego murió en una pelea con Shigaraki. Se vengó, al menos en parte. Supongo que yo le conseguí el resto. Oh, dijo el rubio, abatido. Pensé, esperaba, ojalá pudiera decir, había estado esperando una oportunidad para disculparse con el familiar. Dark Shadow no te culpó. Ni siquiera consideró culparte. No tenías nada de qué disculparte, en lo que a él respectaba. Solo estaba enojado consigo mismo y con Dabi, y con el PLF por alejarlo de su compañero. Idiota. Debería haberse enojado conmigo. ¿Estabas enojado con él? ¿Qué? ¿Estabas enojado con Tokoyami y Dark Shadow? ¿Qué? ¡No! Por supuesto que no. Si no hubieran ido a perseguir a Hawks, ¿los habrías perseguido tú? ¿Habrías tenido alguna idea de dónde encontrar a Hawks sin que Tokoyami lo encontrara primero desde el aire? Bueno, no. Así que fue su culpa y lo que les pasó a ellos y lo que me pasó a mí y deberías estar furioso con ellos. El labio de Katsuki se curvó mientras su expresión pasaba de la confusión a la indignación. No creas que no veo lo que hiciste allí. El objetivo era que lo vieras, Kacchan. La rubia resopló. El mismo nerd de siempre. El espía hizo una mueca. Bueno, en realidad no. He asesinado a gente a sangre fría, le dijo Fosa a su viejo amigo. Y al final fue fácil. Ni siquiera es difícil admitirlo. No soy la persona que solías conocer. Habían terminado su última conversación con una nota similar, ¿no? Izuku no podía recordar con exactitud sus últimas palabras más allá de una sensación general de amargura. ¿Crees que eres el único? Katsuki se rió burlonamente. Ja. No hay nadie en esta clase, excepto creo que tal vez Todoroki y Shinzou, él tomó el asiento de Tokoyami, que no haya matado a alguien. Ni siquiera sé cuántas personas todos hemos luchado en la guerra, Izuku.
La batalla de Ua. Intentaron mantener a los niños alejados del frente después de la montaña Gunga y simplemente, bueno, no funcionó ni siquiera antes del ataque a Ua, pero luego, y hubo un día en que Yaoyorozume dijo que derribara un edificio y lo hice porque esa era la orden y ella es la jefa y había como 30 personas en ese edificio, Izuku, Y. Ella dijo que era su culpa, porque era su decisión, me lo dijo una y otra vez solo para evitar que me asustara, creo que porque, sacudió la cabeza vigorosamente, tratando de librarse de un flashback tal vez. Todos aquí han hecho cosas terribles, Izuku. Nadie es el mismo. Por supuesto que no, murmuró Izuku débilmente. De alguna manera no se le había ocurrido que todos serían tan diferentes, que todos estarían retorcidos, ennegrecidos y carbonizados por el voraz horno de la guerra. No fue solo Fosa quien dejó de lado la moral en favor de la necesidad, cuando estaba entre la espada y la pared. Una vez le dije a uno de mis compañeros de escuadrón del PLF que no podía volver a casa porque ya no estaba allí, y no quise decir que el lugar había desaparecido, quise decir que el espíritu del lugar había desaparecido. Oye, nerd, Katsuki agarró la barbilla del espía y le levantó la cabeza. Somos diferentes, sí, tú también, pero seguimos siendo una clase. Seguimos siendo una escuela, cuando no estamos fuera luchando en una guerra. Esto sigue siendo nuestro hogar. O si no lo es, puede volver a serlo, convino Izuku, dejando a un lado cualquier duda. Ese es el espíritu. Katsuki se secó una lágrima que probablemente era solo un resto del arrebato anterior en lugar de haber surgido de nuevo tras una conversación sobre el hogar. No quiero entrometerme, pero la cara. Oh, fue sorprendente el tiempo que había tardado en aparecer ese tema. Después de la redada de Angband, el PLF mataba a cualquiera que pensara que era una amenaza y había un hombre que regalaba disfraces permanentes a cualquiera que se los pidiera. No tenía por qué hacerlo. No es un héroe, casi un villano, en realidad, pero podía hacerlo. Y lo hizo. Realmente espero que haya salido bien librado porque se lo merecía. Vaya tipo, convino Katsuki. Pero con una peculiaridad como esa, estoy seguro de que lo logró. Bueno, tal vez. ¿Entonces es permanente? Sí. De todos modos, no me sentiría bien si volviera a tener mi antigua cara. Hace tanto tiempo que la tengo, y he pasado por tantas cosas desde que me la hicieron. Katsuki asintió. Lo entiendo, creo. Como si no quisiera borrar mis cicatrices, se tocó la nueva en la mejilla. Tal vez era una idea similar. Aunque te pareces un poco a una niña. Izuku resopló ante eso. ¿Cuándo vas a ir a ver al resto de la clase? En cuanto tenga valor, gracias por recordarme que todos hemos pasado por algo similar, porque será más fácil bajar y enfrentar a todos sin tener en la cabeza que me estoy enfrentando a mi antigua generación de héroes, que se horrorizarían ante la idea de que le cortara el cuello a alguien solo porque estaba en mi camino. Si te hace sentir mejor, Uraraka dejó caer un tanque sobre la cabeza de un chico la semana pasada. No creo que eso me haga sentir mejor, en realidad. De hecho, podría hacerlo sentir mucho peor. Ese bastardo se lo merecía, gruñó Katsuki, con el labio curvado. Le recordó demasiado al rostro de Fosa cuando golpeó a Nagant hasta matarlo. ¿En qué clase de personas nos hemos convertido? Katsuki se encogió de hombros y sacudió la cabeza, con las manos abiertas sin poder hacer nada. Tal vez el resto de sus compañeros no tuvieron exactamente la misma lucha, no tuvieron un Izuku y un Izuo y un Fosa con quienes luchar, analizar y reconciliar, pero el mismo problema general, el de mantener una identidad y una moral incluso cuando circunstancias crueles, fuera del control de cualquiera empujaron a todos a sus límites, era común a todos ellos. Había habido algunas luchas similares en el PLF. Arashiro, por supuesto, nunca pudo adaptar su alma bondadosa a la forma requerida por los horrores que la rodeaban, pero hablar de estas cosas con los compañeros del escuadrón PLF no era ni remotamente lo mismo que hablar de estas cosas con los compañeros de clase de la UA. Fosa tuvo que proteger su corazón, ocultar sus ideales y moral tan profundamente que nadie pudiera detectarlos, detectar una incongruencia y descubrir la traición del espía. Aquí Izuku tenía docenas de compañeros que estaban pasando por lo mismo, todos comprensivos, y muchos de ellos estarían dispuestos a ayudarlo y a recibir su ayuda. Podrían ayudarse mutuamente, encontrar el camino a seguir juntos. Nada de esto se le había ocurrido hasta ese momento. He estado solo demasiado tiempo, ¿no? Katsuki salió de la habitación de Izuku y, momentos después, Monoma entró, pálido como una sábana, con el rostro convertido en una máscara indescifrable. Llevaba unas cicatrices demasiado familiares en la muñeca, óvalos blancos marcados, huellas dactilares.
Shigaraki lo había atrapado durante la batalla de Ua, y el hecho de que el nuevo hermano de Izuku estuviera vivo era un milagro. Mientras Izuku miraba a Monoma, Monoma miraba a Izuku, cada uno de ellos evaluando cuidadosamente al otro en busca de heridas. Todo lo que Izuku encontró fueron esas horribles huellas dactilares, pero la ropa podía ocultar todo tipo de daños. Por su expresión, Monoma estaba pensando algo similar. Midoriya, yo. Tragó saliva nerviosamente, apretando los puños. La inseguridad era evidente. Parecía que iba a estallar en lágrimas. Eso no estaría bien. Izuku agarró al rubio y lo abrazó. Gracias. ¿Qué? Yo. Estoy muy contenta de que tú y mi mamá se hayan tenido la una a la otra durante mi ausencia. Siempre quise un hermano. Lamento que haya sucedido así, pero estoy muy feliz de que mi mamá te haya adoptado. El rubio no hizo ningún intento por contener las lágrimas después de eso, enterrando su rostro en el hombro de Izuku. Pensé que tal vez pensarías que estaba tratando de robármela. ¿Qué? No, por supuesto que no. Aunque, en el lugar de Monoma, Izuku podría tener las mismas preocupaciones. Monoma, desde cierto punto de vista, había ocupado el lugar de Izuku, pero esa perspectiva mostraba solo una comprensión superficial de la situación. No puedes robar a la familia. Puedes unirte a la familia, gritó Monoma con más fuerza ante eso, lo que significaba que había sido lo correcto. Pero deberías llamarme Izuku. Sería extraño si no lo hicieras. Y yo soy Neito. Voy a mantener mi apellido porque... No necesitas explicarme. Lo entiendo. Si la madre de Izuku hubiera muerto y la familia de Neito hubiera acogido al exespía, Izuku seguramente habría conservado el nombre de Midoriya. Izuku entró en la sala común al lado de Aizawa, seguido por Neito y Katsuki. La mayoría de los estudiantes de las clases A y B estaban recostados en sofás o alfombras peludas y esponjosas. La sala se había ampliado, casi tenía el doble del tamaño que antes, debido a la fusión total de los dormitorios A y B. Sin embargo, el espacio seguía siendo familiar. Era el mismo sofá de siempre, la misma mesa de café de siempre, ninguna de las duras realidades de la guerra se había colado en esta sala, salvo quizás el montón de mapas en la mesa auxiliar, pero esos podían ser inofensivos. No eran necesariamente mapas de batalla, incluso si esa parecía la explicación más probable. Esta reunión no debería ser tan difícil como volver a ver a Katsuki o Neito, pero el estómago de Izuku se retorció desagradablemente y tuvo que apartar la mirena de la alfombra. Sus compañeros de año eran muy parecidos a la sala común, radicalmente cambiados pero aún familiares. Desde la batalla de Ua, Yaoyorozu había sufrido una desagradable quemadura eléctrica o de ácido en la garganta y la cara que había sido disimulada por un tatuaje en forma de un dragón retorcido con alas de plumas. Mineta también era sorprendentemente diferente. Había envejecido al menos 5 años desde la montaña Gunga, con líneas duras en su rostro. También había perdido una cantidad inquietante de peso. La pérdida de peso y las líneas endurecidas en la cara eran omnipresentes, pero Mineta lo llevó al extremo. Todas esas personas habían cambiado tanto y él las había dejado solas durante todo ese tiempo. ¿Qué derecho tenía Izuku a volver a aparecer de repente en sus vidas? Su maestro le dio a Izuku un suave apretón en el hombro en señal de aliento mientras el ex espía miraba con nostalgia hacia las escaleras. ¿Señora Aizawa? ¿Quién es? Preguntó Uraraka desde un taburete en la mesa de la cocina, con los ojos fijos en lo que fuera que pasara por tarea en el caótico ambiente actual de la UA. Hola a todos, dijo Izuku con un gesto nervioso. Ojiro parpadeó sin reconocerlo. Shouji miró 2 veces y abrió mucho los ojos. Hirou y Yaoyorozu tenían expresiones idénticas de sorpresa, y Uraraka entrecerró los ojos como si estuviera tratando de encajar una de las últimas piezas de un rompecabezas. Pero estás muerto. Gritó Hirou. Shouji se dio cuenta más rápido, se levantó de su silla, cruzó la habitación en un instante y estrechó a Izuku en un abrazo. No me importa cómo, susurró su amigo en su oído. Dijiste que Midoriya estaba muerto. Yaoyorozu le gritó a Aizawa, desconcertado y apuntando con un dedo acusador hacia la cara del maestro. Ese no es Midoriya, ¿de qué estás hablando? Interrumpió Kaminari desde la esquina. Rostro diferente, misma voz, Shouji negó con la cabeza bruscamente. La habitación estalló en caos, gritos incoherentes, algunos chillidos emocionados e Izuku se encontró casi sin poder respirar mientras una docena de pares de brazos luchaban por agarrarlo y acariciar su cabello. No estaba seguro de lo que esperaba después de las conversaciones con Neito y Katchan, pero ciertamente no esto. Silencio, por favor. Exigió Aizawa. Silencio. ¿Quieres oír lo que pasó o no?
Tengo una reunión a la que asistir en 5 minutos, así que es ahora o mañana. La cacofonía de gritos se desvaneció en murmullos. Shouji levantó a Izuku como si fuera una mascota perdida y querida que finalmente había regresado contra todo pronóstico. El exespía pasó un brazo sobre los hombros de Shouji para mantenerse firme. Esto era extraño, pero no desagradable. Aizawa asintió mientras la habitación se sumía en un completo silencio. Cuando te dijimos que Midoriya Izuku estaba muerto, no mentíamos, en el sentido de que estábamos bastante seguros de que era cierto en ese momento. Estábamos muy felices de estar equivocados. Tú, Uraraka chasqueó los dedos repetidamente, señalando a Izuku, fuiste tú. Aizawa continuó después de echar un vistazo rápido al borrador de gravedad. Midoriya ha sido un agente encubierto en el PLF. Si quiere contarles más sobre eso, puede hacerlo, pero todos ustedes ya saben cómo funciona esto. No presionen para obtener respuestas que alguien no quiere dar. Toda la clase asintió en serio reconocimiento. Casi todos los compañeros de año de Izuku se habían reunido en la sala común para entonces. ¿Puedes bajarme, Shouji? Izuku le dio un golpecito en el hombro a su amigo mientras Aizawa salía rápidamente por la puerta, en dirección a la oficina de Nezu. Bueno, podría. Supongo que en realidad no me importa de ninguna manera, decidió el exespía. Recién ahora se daba cuenta de lo terriblemente que había extrañado no solo a Shouji, Ojiro y otros amigos cercanos entre sus compañeros de año, sino a todos ellos. Fosa no le había permitido el espacio o el tiempo para sentir estas cosas y había perdido la práctica. Permitir que el estudiante de muchos brazos lo llevara como un trofeo no era nada desagradable. La batalla de Ua, señaló Uraraka, continuando finalmente con su pensamiento. Yo por un momento pensé que fuiste tú quien me salvó, pero así fue. ¿Fuiste tú, no? Sí, ese era yo, Izuku le dedicó una sonrisa cansada. Lo siento por Sone. ¿Sone? Preguntó Ojiro, que intentaba robarle a Izuku a Shouji, pero no parecía estar seguro de cómo hacerlo sin correr el riesgo de dejar caer al exespía al suelo. Shouji, por fin, puso a Izuku de pie. Izuku esquivó los dedos de Ojiro que lo agarraban y se sentó en un sillón. Sone era mi sargento gilipollas, Fosa frunció el labio. Es una bastarda real. Vaya, Kirishima levantó las cejas. ¿Qué? ¿Qué dijo? Kirishima no era el único que parecía sorprendido. Quiero decir, ahora todo el mundo dice muchas palabrotas, se rió Kirishima torpemente, pero en mi cabeza no habías cambiado, ¿sabes? Porque, eras el mismo que la última vez que te vi. Es extraño. Oh, supongo que a mí me pasa lo mismo. No, Uraraka negó con la cabeza. No lo creo. Sí, probablemente tenía razón. Sus compañeros de año lo habían considerado muerto y, por lo tanto, eternamente estático, mientras que Izuku había visto a sus compañeros de clase ausentes como personas vivas, que respiraban y evolucionaban, aunque fueran personas que evolucionaban en un mundo lejano. Ver cómo habían cambiado fue un shock, pero no un shock del mismo calibre que el que sintieron sus compañeros de año al mirarlo. Entonces, comenzó Yaoyorozu con cuidado, su tono dejaba en claro que no tenía la intención de fisgonear en el sentido estricto de la palabra, independientemente de lo que debía ser una curiosidad abrumadora. ¿Encubierto? ¿Cómo planeaste esto, Midoriya? Aizawa dijo que realmente pensaron que estabas muerto, pero lo hiciste a propósito. ¿Qué? Izuku negó con la cabeza. ¡No! Nada de esto fue planeado. No te habría hecho pasar por eso a propósito. ¿O sí lo habría hecho? Bueno, no lo había hecho y no podía, así que no necesitaba pensar en esa pregunta. Ni siquiera me di cuenta de que todos pensaban que estaba muerto hasta después de la batalla de Ua. No tuve contacto con nadie aquí durante meses. No tenía idea, lo siento mucho. Más de la mitad de su audiencia estaba al borde de las lágrimas. Algunos estaban más allá del borde. Así era como se sentían al verlo de nuevo. Dios, ¿qué les habrá hecho cuando les dijeron que no lo volverían a ver? Su rostro ardía de vergüenza. Lo siento mucho. Oye. Kaminari interrumpió su disculpa balbuceante. No necesitas hacer eso. Sucede. Ya sucedió. ¿Lo había hecho? ¿Alguien más había sido reportado muerto y luego apareció nuevamente? Es una mierda, pero no necesitas pedir perdón de esa manera. Kirimibe dejó el punto en pie, pero le dio a Kaminari una mirena que sugería que el primero no había perdonado al segundo por los eventos a los que se refería el estudiante eléctrico. Yaoyorozu tomó el mando de nuevo. ¿Pero qué pasó? Desapareciste después de la montaña Gunga. ¿Dijeron que estabas en Angband? Sí.
Lo estaba, porque el HPSC no confiaba en mí después de Tokoyami. Porque yo era el único que seguía en pie y necesitaban a alguien a quien culpar, supongo. Eso calmó el ambiente, la habitación de repente quedó en silencio, excepto por Katsuki, que respiró profundamente. Izuku debería seguir hablando, no dejar a todos dándole vueltas a pensamientos como esos. Durante la redada de Angband convencí al reclutador del PLF de que era un fanático del MLA y me uní al ejército. Eso recibió algunos silbidos de impresión y algunos maldita sea. Fue oportunista. Realmente no sabía que pensabas que estaba muerto, no hasta que False Flag me encontró después de la batalla de Uga. Tsu ladeó la cabeza. Quiero decir, esa parece la conclusión lógica, pero, aunque si yo fuera tú estoy segura de que no habría querido pensar en ello. Ella estaba en lo cierto. Izuku negó con la cabeza. No tenía idea de lo que te había dicho el HPSC sobre por qué me arrestaron o qué hicieron conmigo, ya sabes cómo, pero creo que tienes razón. No pude permitirme pensar mucho en eso o habría perdido la cabeza. Perdió la cabeza aún más. Entonces te uniste al PLF, para ser espía, solo porque podías. Todoroki ladeó la cabeza con curiosidad. Se había dejado crecer el pelo, aunque todavía no era lo suficientemente largo como para hacer trenzas. Tenía un broche con forma de mariposa que sujetaba su flequillo. Sí, supongo que sí. Sonaba una locura cuando lo decías así, y quizá lo era y él simplemente había perdido la noción de lo que significaba ser normal. Zero interrumpió. Tengo que preguntar, ¿qué te pasó en la cara? Eso había tardado mucho en aparecer, tanto que Izuku casi lo había olvidado que ahora lucía completamente diferente. Había un hombre en Angband que regalaba disfraces permanentes de forma gratuita a cualquiera que los pidiera, incluso a los guardias. Vaya, silbó Kirishima. Eso es muy varonil, sí. Fue algo increíble y realmente espero que haya sobrevivido, y la sala volvió a ser seria. ¿Quieres ir, tomarte un tiempo o hablar con gente a solas o simplemente estar? Quiero decir, Mineta, de entre todas las personas, mordiéndose el labio, tartamudeó entre una maraña de preocupaciones. Quiero decir, deberíamos estar preguntándote todo esto. No quiero traer malos recuerdos. ¿Qué le había pasado? Hablaba nervioso, serio, maduro y triste, los cambios en su actitud coincidían con los cambios en su apariencia. El espía negó con la cabeza. No, está bien. Estoy más bien cansado y no siento nada por ello, admitió Izuku. No me importa responder preguntas, en realidad. No pensé que iba a poder verlos a todos de nuevo, así que me alegro mucho de haberme equivocado. De repente, Aizawa volvió a cruzar la puerta y la dejó cerrarse de golpe. Asui, Yaoyorozu, Ojiro, preparen a sus equipos de ataque habituales para partir. Tienen 10 minutos. La mitad de la sala se puso de pie al instante. Fosa se levantó por reflejo, observando el caos organizado, el frenesí de actividad mientras todos se movían con fluidez, bailando hábilmente unos alrededor de otros, tanto las 12 personas que debían irse en unos minutos como las que no. ¿Alguien necesita un refrigerio antes de irse?, preguntó Sato. Sí, por favor, asintió Yaoyorozu. Algo para el camino, si puedes. Por supuesto, convino Sato. ¿Alguien más? Yo, por favor, llamó Todoroki, corriendo hacia su habitación para cambiarse de ropa. Y yo si puedes, repitió Mineta. No he comido hoy. Kaminari negó con la cabeza. Mineta. Lo sé, ¿vale?, murmuró el miembro más pequeño de la clase. Es solo que... Su voz se fue apagando mientras desaparecía por las escaleras. Hasta pronto, nerd, dijo Katsuki, dándole una palmada en el hombro a Izuku mientras pasaba corriendo. Aizawa y Fosa intercambiaron mirenas. No era necesario decir nada. Lentamente, el espía volvió a sentarse. Monoma pasó a grandes zancadas, alborotó el cabello de Izuku, intentó encontrar algo que decir, fracasó y se conformó con una mirena lastimera de despedida antes de apresurarse hacia sus dormitorios para prepararse para irse. Era parte del escuadrón de Yaoyorozu, ¿no es así? Al igual que Kacchan. Tsu también había estado en el equipo de Yaoyorozu, en la batalla de Uai y ahora ella misma era líder de escuadrón. En un baile que habían realizado miles de veces, la clase de los héroes se unió en un tornado organizado, uniéndose para preparar a todos para el combate lo más rápido posible. Fosa, que no tenía idea de los pasos de este baile, se acurrucó en su silla para ocupar el menor espacio posible. Lo mínimo que podía hacer era mantenerse fuera del camino. El papel de Fosa en la guerra había terminado.
Sus compañeros de clase pasaban como un fantasma junto a él, recogiendo armas, ajustándose las armaduras, ajustando los cascos, y él no tenía ningún papel que desempeñar. Iban a salir a la batalla como lo habían hecho docenas o cientos de veces antes sin que Izuku lo supiera, pero esta vez él lo sabía, esta vez tenía que observar, tenía que sentarse sobre sus talones y aceptar que el papel que había desempeñado había terminado y ahora tenía que dejar que otros desempeñaran el suyo. Por un momento, quedarse sentado, observar y dejarse llevar fue impensable, pero el momento pasó como un sueño. Todos tuvieron que dar un paso al costado para dejar paso a los más hábiles en algún momento. Al final, todos dejaron de ser una historia y comenzaron a ser historia. Sería amargo si su trabajo quedara inacabado, si lo obligaran a un lado para dejar paso a otros que intentaran una tarea en la que él había fracasado. Sería agridulce si se retirara con todo el éxito que podría tener, dejando paso a otro para continuar en una tarea de trabajo interminable. Sin embargo, ninguno de estos escenarios era la realidad. Su tarea había terminado. Hecho. No había ninguna antorcha que pasar. Su papel en la obra había llegado a su inevitable final. Por mucho que quisiera unirse al siguiente acto, continuar luchando en la guerra a la que prácticamente había vendido su alma, continuar luchando para conservar a las personas y las cosas que amaba, no había lugar para él. Todo lo que le quedaba por hacer a Fosa era hacer una reverencia y unirse al público. Me alegro mucho de que hayas vuelto, le dijo Ojiro a Izuku mientras pasaba junto a él, seguido de cerca por Mineta, Shouji y Koga. Buena suerte, les dijo Izuku. Vuelve pronto. Shouji le dio una palmadita en la cabeza y levantó el pulgar. Siempre volvemos a toda prisa. Yaoyorozu se metió un pastel en la boca mientras corría hacia la puerta. El frenesí de actividad que había consumido la sala común se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando solo rezagados y murmullos silenciosos detrás. En la esquina, Shiozaki se dejó caer de rodillas, con los ojos cerrados, y comenzó a rezar con la postura tensa y los dedos apretados de alguien que no creía que alguien estuviera escuchando. La mayoría de los amigos más cercanos de Izuku habían desaparecido. Katsuki y Monoma como parte del escuadrón de Yaoyorozu, Shouji con el de Ojiro y Todoroki con el de Tsu. Me pregunto por qué no querían a mi escuadrón, reflexionó Ida. Tal vez porque todos podemos ver que todavía estás exhausto por la semana pasada, señaló Kirishima. ¿Qué pasó la semana pasada?, preguntó Izuku. Ida tenía bolsas bajo los ojos, pero eso no era nada inusual. Kirishima lucía muy parecido. La semana pasada me dispararon varias veces, admitió Ida con una mueca de dolor. Casi parecía avergonzado. Debería haber sido más rápido, y todavía estoy cansado por la recuperación después de las cirugías. Deberías estar cansado, asintió Izuku. No había forma de que Ida saliera al campo tan pronto después de lesiones tan graves. Solo confía en que Nezu encontrará a las personas adecuadas para el trabajo. Kirishima se encogió de hombros. ¿Todo estará bien, lo creía? Casi sonaba como si lo creyera. Tal vez, murmuró uno de los varios estudiantes de la clase B que se habían refugiado en un gran sofá en la esquina. Los espacios vacíos de Shoda, Ashido, Tokoyami, Tokage y Rin arrojaban sombras largas y aleccionadoras sobre la sala común. Hasta, hace 30 minutos, Izuku también había arrojado una sombra sobre este lugar, recordándole a todos y cada uno de los habitantes las terribles realidades de la vida por su falta de ella. Al final, todo el mundo se convirtió en un memento mori. Izuku se acurrucó en su silla y esperó. Sus compañeros de clase habían estado esperando su regreso durante casi un año. Podría esperarlos durante la mayor parte del día. «Lo tomaste mejor que yo», le dijo Kuma, su silueta borrosa contra las estrellas de un cielo brumoso y boscoso. «¿Qué?», le preguntó Izuku. «El fin de tu trabajo». «Oh», dijo un búho, que ululaba tristemente en la oscuridad. El viento frío hacía susurrar las agujas de un ejército interminable de pinos mientras las criaturas peludas se movían rápidamente entre sus madrigueras. No es lo mismo. Su retiro de la guerra no era en absoluto equivalente al terrible destino de Kuma. No, supongo que no, y de nuevo lo es. Esto es lo único que todos tenemos en común. Al final, no importa dónde, cuándo o cómo, tu parte termina y tienes que hacer las paces con ello. Se rió amargamente. Cómo me enfureció durante décadas, viendo a All for One burlarse de todos y de todo lo que alguna vez había amado. Gritaba y rogaba al universo por una oportunidad, un día más allí afuera, una última oportunidad para hacerle pagar, de alguna manera, de cualquier manera. Suspiró, y luego resultó que mi papel no había terminado del todo después de todo, en el sentido de que fue el final de mi historia lo que inició la tuya.
Su inquietante sonrisa plateada mientras la luna emergía detrás de las nubes envió un escalofrío por la columna de Izuku. Esa mirena en el rostro de Shigaraki cuando finalmente se dio cuenta de quién eras, sacudió la cabeza, levantando el cuello hacia el cielo, valió la pena. Pasaría mis décadas en el infierno de nuevo para ver eso. Me alegro de haber podido complacerte, entonces. No me permití pensar demasiado sobre lo horribles que debieron haber sido las cosas para ti todos estos años. Con All for One, con Hirano, viendo a esos monstruos torturar a la gente con su derecho de nacimiento robado. Será mejor que no lo hagas. Yo lo he soportado y he escapado, se encogió de hombros. No hay necesidad de que nadie más sufra por lo que hizo All for One, ni siquiera por pensarlo. Izuku intentaría no pensar en ello, si ese fuera su deseo. Me moría de ganas de saber qué dijo Destro al respecto, cuando regresó a la bolera después del viaje en el tiempo. Kuma entrecerró los ojos, tratando de desenterrar un recuerdo perdido. Bien, puedo recordar esto. Es borroso pero está ahí. Nos dijo que había sido convocado al futuro para derrotar al sucesor de All for One, y nadie le creyó hasta que Bituasel y Switcher confirmaron lo mejor que pudieron que sus recuerdos no habían sido alterados. Todo tiene sentido en retrospectiva, todas las cosas que dijo, pero parecía una locura total en ese momento. Izuku no pudo evitar reírse. Sí. Debe sonar loco fuera de contexto. Fue bastante loco en el contexto, se rió con él. El silencio invadió el lugar por un tiempo una vez que las risitas se apagaron. Un murciélago voló sobre la luna. Ya lo he dicho antes, le dijo Kuma, pero me alegro mucho de que hayas sido tú. No creo que te des cuenta de lo excepcional que eres. Me alegro de que hayas sido tú quien obtuvo mi habilidad meta. Él le echó los brazos al cuello. Yo también. Me alegro de que Switcher me haya elegido. Me alegro de haberte conocido. Todo, lo bueno y lo malo. Me alegro. Fosa se despertó de golpe y casi se le sale el alma de la cabeza, buscando un cuchillo que ya no llevaba. ¿Qué era ese ruido? ¿Gritos? ¿De dónde había salido toda esa gente? ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban vitoreando? Ya estaba oscuro afuera. Había dormido mucho tiempo, pero ¿qué era? La guerra ha terminado. Gritó Kirishima tan fuerte que Izuku podría haberlo confundido con Present Mic. ¿Qué? Preguntó el espía estupefacto, mirando a su alrededor desesperadamente en busca de contexto y de repente encontrándose aplastado contra el pecho de Katsuki mientras el rubio aullaba incoherentemente. Todos han vuelto sanos y salvos, oh, gracias a Dios, y la guerra ha terminado. La guerra ha terminado, Ned. ¿Cómo? ¿Qué? El PLF y la cadena acaban de acordar un alto el fuego a la espera de la negociación de un tratado formal, interrumpió Ida. Emboscamos a las fuerzas de Toga y Geten, se jactó Katsuki. Eran los últimos que resistieron y luego Magne se llevó todas sus cosas. Se rió entre dientes. Magne y Nezu lo arreglaron todo bajo la mesa. Se supone que es un secreto lo que hicieron, pero todo el mundo lo sabe. Y a nadie le importa. De hecho, ese parece ser el caso, asintió Ida. Se acabó, de verdad. Fosa observó la escena que lo rodeaba. Celebraciones de todo tipo. Katsuki saltó sobre los hombros de Shouji por alguna razón. Uraraka, Yaoyorozu, Tsu y Todoroki habían formado un abrazo grupal que gritaba, saltando juntos. Sato estaba intentando hornear algo mientras Hiro y Kaminari organizaban un concurso de baile en la cocina con 4 estudiantes de la clase B como jueces, con bastante indulgencia. Sin embargo, no todos reaccionaron de esa manera. Mientras que la mayoría de las clases se comportaban como si estuvieran agitando agresivamente las bebidas carbonatadas, Neito se había acurrucado en un rincón, con la cara entre las manos, sollozando. Hizo un gesto con la mano para que Kendo se alejara cuando ella intentó hablarle, extendiendo la mano para exigir espacio. Izuku podía entender el sentimiento. El exespía hablaría con su hermano más tarde. Izuku no podía imaginarse tener la energía para una celebración desenfrenada. Estaba más aliviado que emocionado, más exhausto que entusiasmado y, aún así, le costaba creer que todo pudiera terminar así como así. Había aceptado el final de su participación en la guerra, en su mayor parte, al menos, pero el final de la guerra en sí. La guerra era más grande que la vida, un dios que controlaba millones de vidas con solo la fuerza de su presencia. ¿Cómo podía terminar? Tanto ruido, tanta emoción, había estado separado de todos tanto tiempo que la fuerza total de su euforía era abrumadora, pero no podía imaginarse escabullirse. No parecía ser el único abrumado pero reacio a irse, reacio a alejarse y buscar la soledad en este momento en el que todo finalmente se unía.
Naito, Shiozaki, Aoyama, había algunos otros acampados en los bordes de la celebración. Izuku se arrastró hacia un lado de la habitación, hundiéndose en la pared y tomando asiento en una alfombra mullida. No creí que vería el final, susurró Izuku. Y sin embargo, aquí estaba. Yo tampoco, repitió Mineta, que había tomado asiento a la izquierda de Izuku. ¿Qué te pasó? Preguntó Izuku al fin, porque los espías encubiertos en el corazón del territorio enemigo tenían buenas razones para creerse condenados, pero ¿por qué Mineta pensaría de esa manera? El niño se encogió de hombros. Estoy maldito. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué? ¿Maldito? Cuando Ashido murió, yo estaba allí. Tenía que verlo. Cuando Tokage y Rin murieron, yo estaba allí. Hubo un estudiante de tercer año que quizás no conozcas que se desangró hasta morir en mis brazos en la batalla de Uma y no pude hacer nada al respecto. Eso no es todo. A donde quiera que voy, la gente muere. Mi madre murió en un ataque con misiles cuando estábamos pasando una noche juntos. Pensé que una de esas veces mi número tenía que aparecer, ¿no? Oh. Izuku había sabido de 2 soldados tan infamemente malditos en el PLF, famosos en el batallón por condenar a la gente que se ponía de su lado. No los habían condenado al ostracismo, no exactamente, pero los habían mireno con una cruel mezcla de lástima y sospecha. Parecía que Mineta había evitado ese destino, la clase hizo todo lo posible por apoyarlo si los comentarios anteriores de Kaminari eran la norma. Lo siento. Creo que probablemente lo pasaste peor que yo, Mineta se frotó los ojos rojos. No es una competencia. El dolor es relativo. La pena es relativa. Siempre hay alguien menos afortunado, pero eso no invalida los sentimientos del otro. La gente me sigue diciendo eso. Bueno, tienen razón. Y tú estás aquí. Se acabó. Ambos lo logramos. Es un poco difícil de creer, susurró Mineta. Como si fuera a despertar y todo esto fuera un sueño. Izuku se rió entre dientes ante eso. ¿Qué? Sueños, puedo asegurarte que esto no es un sueño. Es real. La guerra ha terminado. Lo dijo en voz alta como si lo creyera y la enormidad de la declaración amenazó con aplastarlo y silenciarlo. Eso no significa que la lucha haya terminado, dijo con voz ahogada. Tenemos que volver a poner todo en orden ahora. Diablos, probablemente tendré que testificar ante tribunales de crímenes de guerra, casi con toda seguridad. Probablemente ante juntas de crímenes de guerra de la ONU como después de que Yugoslavia se desintegró, Eso iba a ser una pesadilla, pero lo haría, sin duda, sacaría a la luz todos sus terribles recuerdos, los que Fosa había archivado cuidadosamente fuera del alcance de Izuku, si eso ponía a violadores y asesinos tras las rejas. E incluso cuando eso termine, nunca termina realmente, ¿verdad? Todas las lecciones que la gente aprendió en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra del Mla, en todas las guerras, no hacen falta muchas generaciones para que todos las olviden y tengan que aprenderlas todas de nuevo. Incluso cuando no estamos luchando en una guerra, luchamos para no luchar en una guerra. Y yo que pensaba que era yo el triste. Ambos estaban tristes en comparación con el resto de la sala, salvo el puñado de llorones como Naito y Aoyama. Todoroki había encontrado una botella de sidra espumosa y estaba derramándola sobre la alfombra. De vez en cuando también llenaba algunos vasos. Sato había conseguido mágicamente un pastel de chocolate de 3 capas con glaseado de crema de mantequilla y no estaba derramando nada sobre la alfombra mientras servía rebanada tras rebanada. Kaminari y Hir todavía estaban involucrados en el baile más extremo que Izuku había visto y Tsu estaba literalmente rebotando contra el techo. Los padres y profesores se filtraron. Un grupo de idas emocionados se acumuló en un rincón. Deberíamos al menos comer un poco de pastel, ¿no? Sugirió Mineta. Siento que es mucho, pero también quiero estar aquí. Nunca volverá a ser así. Esto es especial. Mañana tenemos que pensar en todas las cosas que dijiste, como los tratados y los juicios por crímenes de guerra y todo eso, pero esta noche pretendemos que va a ser fácil. Pretendemos y comemos pastel. El sentimiento era difícil de expresar con palabras, pero fácil de entender. Sí. Pastel y simulación, con vino y Izuku, y los dos se levantaron de la pared. Naito los miró, habiendo dejado de sollozar. Izuku le hizo una seña y el rubio se puso de pie para unirse a ellos. Fin del capítulo.